¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy estamos a punto de dar un clavado profundo en un material que, la verdad, desafía por completo los límites de nuestra propia comprensión. La misión de hoy es explorar un conjunto de textos muy antiguos que abordan, con una precisión casi quirúrgica, uno de los mayores enigmas de la humanidad. Así es. Hablo de cómo lidiamos con las cosas que simplemente no tienen sentido en el momento en que ocurren. Pues sí, es un tema tremendo. Y fíjate que al examinar los documentos que tenemos para este análisis, queda clarísimo que esa necesidad de descifrar el porqué de las cosas en medio de una crisis, es una constante humana. Y lo que vamos a ver hoy tiene una sofisticación psicológica brutal. Totalmente. Para quienes nos escuchen y quieren saber exactamente de dónde viene esto, estamos analizando el capítulo 33 del libro del Éxodo, o Shemot en hebreo, específicamente los versículos del 17 al 23. Esto es la Parashat Kitisa, en la cuarta aliyá. Exacto. Y hay que aclarar que no nos quedamos solo con la lectura superficial. No, claro que no. Tenemos sobre la mesa traducciones como la Biblia de Jerusalén y la Kadosh Israelita Mesiánica, pero la verdadera carnita de este asunto viene de los comentaristas clásicos. Vamos a usar a Rashi, la traducción del Targum de Onkelos y los análisis del rabino Mordejai Babor. O sea, puras mentes brillantes que no solo traducen, sino que decodifican la naturaleza del tiempo y el espacio. Y para que la audiencia se vaya preparando, hoy vamos a hablar de misterios teológicos sobre el sufrimiento humano, conceptos de protección espiritual y hasta detalles súper inesperados sobre canteras de zafiros ocultas y nudos de tefilín. Es una locura. Sí, es un viaje impresionante. A ver, vamos a desempacar esto porque el contexto es vital. La escena arranca justo después de un caos monumental. Moisés acaba de ver que Dios, de manera magnánima, perdona al pueblo después del desastre del becerro de oro. Y él aprovecha esa ventanita de favor divino para lanzar dos peticiones que son enormes. Es que Moisés tenía una inteligencia táctica tremenda. Él detecta esa apertura y pide algo que marca una línea divisoria en la historia. Su primera petición es que la presencia divina resida de manera exclusiva, o sea, solo con Israel. Que si lo piensas, eso levanta una duda inmediata. Uno podría asumir leyendo por encima que esa exclusividad ya era la normal, ¿no? Pues fíjate que no. Y ahí es donde entra el comentario de Rashi, que es clave. Rashi nos dice que antes de este momento exacto, el don de la profecía también existía en otras naciones. No era un monopolio. Ah, o sea que la presencia interactuaba con otros. Exactamente. La petición de Moisés es pedir residencia permanente. Y el texto hace un contraste fascinante aquí entre Moisés y los profetas de otras naciones, como el caso de Bilam. Claro, el famoso Bilam. ¿Cuál es la diferencia técnica entre ellos según los sabios? Porque entiendo que la calidad de la conexión no era la misma. Ni de cerca. Rashi hace una distinción muy mecánica. Como la presencia divina no residía de fijo en profetas como Bilam, la comunicación era súper indirecta. De hecho, se describe a Bilam como alguien que recibe la profecía estando caído y con los ojos develados. Caído, como si no aguantara el peso. Exacto. Y dice que escuchaba una palabra robada a través de un mensajero. Es como si la revelación llegara en un estado de colapso físico porque el individuo no soporta la frecuencia. Es como alguien intentando sintonizar una radio de emergencia y agarrando pedazos de una señal distorsionada. Sí, tal cual. Mientras que Moisés tiene la línea directa, sin estática. Él no colapsa físicamente. Y supongo que esa conexión tan nítida es lo que le da confianza para la segunda petición. Completamente. Al tener esa línea sin filtros, Moisés va por todo y pide cruzar la última frontera. Y allí entramos al gran enigma. Moisés lanza esta petición audaz. Le dice a Dios, hazme ver por favor tu gloria. Pero la pregunta que surge para quienes analizamos el texto es, ¿por qué pedir esto justo después de una crisis tan fuerte? Y el rabino Mordejai Babor nos da una luz increíble. Babor explica que Moisés estaba súper desconcertado. Acababa de ver una justicia destructiva, implacable y casi de inmediato un perdón increíble. Esos datos simplemente no le cuadraban en la cabeza. Quería entender el algoritmo de Dios, por así decirlo. Exacto. Tratar de reconciliar esa furia con esa misericordia. Babor dice que Moisés básicamente quería entender los designios divinos, el porqué de las cosas, quería ver el panorama completo y sin censura. Pero Dios le pone la regla de oro, le responde que sí,
que hará pasar toda su bondad frente a él, pero con una advertencia innegociable. Le dice que ningún ser humano puede verlo y seguir viviendo. Es una limitación estructural absoluta. Pero a ver, yo sé que aquí hay un detalle de la Kabbalah que es estremecedor. Por favor, profundice en esto para quienes nos escuchan, porque cambia toda la perspectiva. Claro, los sabios de la Kabbalah no ven esta frase como una amenaza, sino como una ley de física espiritual. Afirman que el único momento en que un ser humano realmente ve el rostro de Dios de manera frontal es en el instante exacto de la muerte biológica. O sea que nuestra biología actúa como un escudo protector frente a esa inmensidad. Exactamente, y la Kabbalah va más allá. Dice que el alma está tan aferrada al cuerpo humano que la única forma en que acepta soltarlo y retirarse es cuando se le aparece de frente la imagen de su creador. Solo al confrontar esa visión, el alma decide irse. Es una reconfiguración total de lo que significa el final de la vida. Deja de ser un fallo del cuerpo para convertirse en el clímax de la percepción. Es impresionante. Es profundo, pero volviendo a la narrativa práctica, Moisés seguía vivo y tenía un problema muy terrenal enfrente. Tenía que liderar a todo un pueblo. Y tenía un temor muy específico. Él había estado usando el mérito de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, como una especie de moneda de cambio espiritual para salvar a la gente. Pero ese mérito es finito. ¿Qué pasaría cuando se agotara el saldo, por así decirlo? Ese era su terror, quedarse sin protección. Y lo fascinante aquí es cómo Dios le da un plan de respaldo infinito. Al aceptar mostrarle su bondad, lo que en realidad hace Dios es enseñarle a Moisés el orden del rezo diario para pedir misericordia. Le revela los 13 atributos de misericordia. Que a diferencia del mérito humano, son inagotables. ¿Y cómo describe Rashi esta escena? Porque visualmente es muy fuerte. Rashi describe la imagen de Dios envolviéndose en un talit, el manto de oración judío, actuando como un maestro que le enseña a su alumno cómo recitar estos 13 atributos. Le está dando un conducto que nunca caduca. Pero hay una aclaración vital en el texto. Dios le dice, agraciaré cuando desee agraciar. Totalmente, y es un golpe de realidad. Significa que aunque el sistema de misericordia es infinito y el canal está abierto, Él se reserva el derecho de responder. No es una fórmula mágica automática que obliga a Dios a actuar según nuestros deseos. Deja claro quién tiene el control. Ahora, pasando a la parte más cinematográfica de la escena. Dios le dice a Moisés que se ponga sobre una peña en una hendidura de la roca para protegerlo mientras pasa esa gloria. Sí, y el concepto del espacio aquí es súper interesante a nivel filosófico. Dios no le dice yo estoy en un lugar, sino que le dice hay un lugar conmigo. Es un matiz sutil pero gigante. Enorme. El Midrash explica que esto es porque Dios es el lugar del universo, pero el universo no es el lugar de Dios. Lo divino no está limitado por el espacio tridimensional. Esa roca era solo un refugio necesario para la fragilidad de Moisés. Y un dato curioso sobre esa hendidura. La palabra hebrea tiene una raíz, la raíz NKR, que exégetas como Rashi asocian con excavar por la fuerza o picotear como lo hacen los cuervos. Nos da la imagen de un búnker tosco arrancado a la piedra, no una cuevita suave. Y dentro de ese búnker requería protección extra. Dios promete cubrir a Moisés con su mano. Pero aquí entra el Targum de Onkelos con un cuidado extremo. Para evitar darle características físicas a Dios, Onkelos traduce esa mano como «te protegeré con mi palabra». Claro, cambia lo físico por el decreto divino. Exacto. Lo interpreta como una protección contra fuerzas espirituales destructivas a las que se les había dado permiso de actuar durante esa revelación. Una especie de radiación espiritual altísima. Y llegamos al clímax del texto. Dios retira esa protección y Moisés logra ver, pero solo ve las espaldas de Dios, no su rostro. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy en día? Primero tenemos el detalle físico de Rashi. Él explica que ver la espalda es una metáfora. Lo que Dios realmente le mostró a Moisés fue el nudo de los tefilín, las filacterias que se usan en la cabeza. El nudo que va en la nuca. Así es. Eso representa una parte secundaria, el rastro o la estela de la presencia divina, no la esencia frontal. Si conectamos esto con el panorama general y traemos de nuevo al Rabino Babor, la lección de vida es profunda. Sobre la pregunta de por qué el hombre bueno sufre,
Exactamente, ver a Dios de frente, o sea, entender la justicia detrás de una tragedia o una prueba en el momento exacto en que está ocurriendo, es humanamente imposible. Nuestra capacidad de procesar la realidad no da para tanto en medio del caos. Solo podemos ver a Dios desde atrás. Ver desde atrás significa que la comprensión solo llega en retrospectiva. Mirando hacia el pasado, cuando los eventos ya pasaron, es cuando la vida empieza a cobrar sentido y podemos entender un poco del proceder divino. ¿Qué mensaje tan poderoso para quienes escuchan este análisis? Significa que entender algo requiere una paciencia existencial tremenda y fe absoluta durante la crisis. Así es. Y bueno, aquí es donde se pone muy interesante la transición hacia el final de la lectura, en el capítulo 34, porque bajamos de estas alturas teológicas a algo supermaterial. Dios le ordena a Moisés tallar 2 nuevas tablas de piedra para reemplazar las que rompió. Jackie Rashi nos regala un comentario brillante sobre la frase «talla para ti». Resulta que Dios le mostró a Moisés una cantera de Sampirinon, que es zafiro, justo dentro de su tienda. ¿Una cantera de zafiro en su propia tienda? Sí, milagrosamente provista. Y al decirle «talla para ti», Dios le estaba dando permiso de quedarse con todas las virutas y los restos del tallado de esa piedra preciosa. Lo cual lo hizo inmensamente rico. Inmensamente. Es una hermosa nota final de gracia tangible después de someterlo a una lección teológica y emocional tan abrumadora. El universo equilibrando la balanza. ¡Qué forma de cerrar! Recapitulemos rápidamente el viaje de hoy para la audiencia. Empezamos viendo la diferencia entre la comunicación profética indirecta y la línea directa de Moisés. Exploramos la infraestructura inagotable de la misericordia divina y el misterio detrás del nudo de los tefilín. Y culminamos con esa idea reconfortante y desafiante de que la vida por su propio diseño solo puede entenderse mirando por el espejo retrovisor. Así es. Y para cerrar este clavado profundo, sé que tienes una reflexión final que nos va a dejar pensando a todos. Sí, quiero dejar una inquietud flotando en el aire. Si el texto nos sugiere de manera tan contundente que los grandes misterios y los propósitos de la vida están diseñados para ser comprendidos únicamente en retrospectiva, viendo desde atrás, entonces, ¿deberíamos dejar de luchar tan desesperadamente por encontrar respuestas inmediatas a cada crisis en el presente? Quizá nuestra angustia moderna por tener todas las respuestas ahora mismo no es más que un malentendido fundamental de cómo funciona realmente la percepción humana. Una pregunta provocadora y necesaria frente a la obsesión moderna por la inmediatez. Nos invita a tener más paciencia con nuestros propios procesos. Y con esa idea los dejamos. Sigan cuestionando, sigan explorando. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.